La vuelta al mundo en 80 guías. Con Óscar Payá Prats. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo en 80 Guías, un podcast que nace con el objetivo de entretener y ser una herramienta para todos aquellos que os guste viajar. Un podcast cuyo contenido mayoritario serán conversaciones con guías turísticos. Yo mismo lo soy, desde hace 10 años llevo desempeñando esta actividad tanto en Berlín como en Múnich, y me gustaría que a través de estas conversaciones con compañeros de todo el mundo traeros estas anécdotas, historias y costumbres de nuestras ciudades, además de poner en relieve el trabajo del guía turístico. Maleta facturada, tarjeta de embarque en mano. ¡Arrancamos! Próxima parada: Berlín. Con casi 3,8 millones de habitantes, la hoy capital de Alemania fue en el pasado el centro del Reino de Prusia. Se convirtió en el epicentro de la historia del siglo XX, siendo el escenario principal de 2 guerras mundiales y una posterior división interna a través de su famoso muro. Hoy en día es una ciudad viva, joven, donde la noche y el día se confunden y, por supuesto, un destino elegido por miles y miles de visitantes. Bien, pues para este primer capítulo del podcast hemos querido contar con uno de los guías con más experiencia en Berlín. Su nombre es Pablo Gutiérrez de Ori. Lo podéis encontrar en Instagram con @berlinconpablo y los saludamos ya. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, querido Óscar. ¿Cómo estamos? Bienvenido al podcast La Vuelta al Mundo en 80 Guías, que no te había comentado. El nombre, qué guay, me encanta. No te había comentado el nombre y nada, me gustaría empezar por Berlín porque es un destino turístico muy importante. Miles de visitantes hispanohablantes visitan Berlín durante todo el año. Yo mismo trabajé allí, por eso deciros que Pablo, además de compañero de trabajo, es amigo personal. Y quería contar con él para este primer capítulo. Lo primero de todo, pues siempre arrancamos con la misma pregunta, que es ¿qué hace un gaditano en Berlín? Si me diesen €1 por cada vez que escucho esa pregunta, sería millonario, querido. Sabes de qué te hablo, ¿verdad? Sí, sí. Pues como siempre contesto, me mudé por el clima y la comida, que es lo que uno nos viene buscando aquí, ¿verdad? Pues mira, resumen rápido, yo estudié administración de empresas, nadie sabe por qué. No me apasionó nunca. De hecho, después de hacer unas prácticas, cuando pensé, la oficina no es lo mío. Pero tuve la suerte de que, por curiosidad y porque querer salir de casa, yo planifiqué hacer un Erasmus sin saber dónde. Y mi padre, que es un señor muy sabio, me dijo, mira chico, vete a Alemania. Esto me lo dijo en 2007. Qué viejo me acabo de sentir diciendo 2007. Me dijo, tú hablas inglés, hablas un poco de italiano, ¿y por qué no probar en Alemania? Le pregunté, yo le dije, ¿pero por qué Alemania en otro país? Y me dijo, chico, el dinero está en los países germanoparlantes. Claro, después uno mira, que es una cosa que la gente no piensa cuando viene a este país. Y entre Alemania, Austria y la mitad de Suiza, somos 100 millones de personas, ¿no? Y son países, pues, laboralmente con posibilidades, ¿verdad? Uh-huh. Entonces decidí hacer Erasmus en Friburgo, llegué allí con la boina entre las manos. ¿Y las gallinas? Las gallinas, totalmente, sí. El cateto del pueblo que sale de casa y me explotó la cabeza, para bien, sobre todo para bien. Nunca había pisado Alemania antes de estudiar 2008-2009 en Friburgo. Si alguien no conoce, por cierto, una ciudad preciosísima en la Selva Negra. Y estuve 10 meses que se me hicieron cortos, porque mi mayor motivación, aparte del mundo nuevo y aparte de que yo siempre juego balonmano, también balonmano en Alemania es un movimiento gigante, quise aprender alemán. Entonces la pena que tuve fue que fui de los pocos españoles que le puso ganas, pero cuando conseguí un nivel aceptable de conversación, se acababa el Erasmus. ¿No? Ese momento de decir, ahora estoy a gusto y ahora me voy. Volví a Cádiz a seguir estudiando. En la uni conocí alemanes, con los cuales seguí practicando. Y básicamente vine a Berlín de visita en el 2009.
Al principio no entendí la ciudad, no sabía qué estaba viendo, no me enteré de la película, pero me acabó gustando. Volví de nuevo en 2012, en agosto, me encantó, me volví loco. Y fue la única vez en mi vida que yo he tenido la sensación de quiero más. O sea, no quiero estar aquí 5 días. Necesito un poquito más de esto. Y básicamente por un calentón, al mes siguiente, septiembre de 2012, me mudé. Le dije a mi madre, mamá, me voy a descubrir Berlín bien. Pienso que quizás me quede un año y un año se ha convertido en 12. Ese enganche, ese imán que tiene la ciudad de Berlín, ¿no? Ese enganche, ese amor-odio, porque ahora es la época de casi odio, ¿no? Cuando llega enero o febrero, que este país es imposible. Pero lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cómo mucha gente del sur de Europa o de Latinoamérica, de países más cálidos, llega aquí, se enamora, lo odia, se enamora otra vez y qué difícil es irse, ¿no? Mm. ¿Cuántos casos tenemos de gente que se va y que después vuelve? Me costó, ¿eh? A mí también me costó, hay que decirlo. Es un poquito para mí una relación tóxica, ¿no? A veces como estás enganchado, pero no deberías a la ciudad, pero al final te compensa. Si no, no llevaríamos aquí, ¿no? Tanto tiempo, por supuesto. Pues vamos a entrar ya de lleno con la ciudad de Berlín y una pregunta que se hace el turista es ¿cuántos días se necesita en Berlín? Eso yo sé que es bastante subjetivo porque hay gente que viene. Si vas a ver lo bonita que es Berlín, con medio día te sobra. Mm. Pero si Sí. si vas directamente a conocer la ciudad de Berlín, pues yo qué sé, yo estuve allí 9 años, tú ya llevas 12, todavía nos queda. Mm. Una cosa que sí me sucede desde que tengo la cuenta de Instagram, hay gente que me escribe previo el viaje y me pregunta días estimados. Yo siempre contesto que con el paso de los años me pasa cuando yo viajo, que si la ciudad es grande o la ciudad te requiere un tiempo, si no tengo mínimo 5 días yo no voy, porque me da ansiedad, me da agobio. Hablamos de Europa, si te vas a Nueva York o te vas a otras ciudades de Asia gigantes, ¿no? Ya ni hablamos, pero yo, si tengo 3 días libres, aprovecho y veo una ciudad pequeña, voy a algún lugar rural o me voy a una capital pequeña, un tipo Praga, un tipo Riga, ahí sí. Yo recomendaría a Berlín no venir menos de 5 días. Diría 5 noches y 6 días. Me parece óptimo para, por supuesto, no verlo todo, pero sí empaparte sin correr. Sí. Porque a la gente de Pudelansia llega un viernes por la noche, se va el domingo a mediodía y en un día y medio de tiempo práctico real quiere abarcar todo y al final el que mucho abarca poco aprieta quiere hacer 3 tours y 2 museos y no da tiempo a todo. Es imposible. Un día y medio es lo que hay de una punta de Berlín a otro, para que la gente se Es- haga una, sí, sí, sí. se haga una idea, porque es una ciudad gigantesca. Luego la llegada a Berlín, que ahora con tanto jaleo de aeropuerto, pues nos encontramos con un nuevo aeropuerto que por fin se ha abierto, ¿no? Mm. Un aeropuerto nuevo que se ha abierto y un año después de la apertura fue en 2020, si no recuerdo mal, el director del aeropuerto ya dijo que se había quedado pequeño. Esto es muy Berlín. Qué maravilla. Una, a mí me encanta. Yo siempre cuento que tú vives en Baviera, lo sabrás muy bien. Si tú te vas a Baviera con un micrófono por la calle y preguntas a 100 personas al azar qué te parece Berlín, el 80% te va a decir que esto es el caos, que esto no funciona nada, que esto es lo que está mal en Alemania. Y yo que soy andaluz, pues a mí un poquito de caos me viene bien. Por eso esa mezcla de orden alemán con caos berlinés me queda como guante en mano. Pero sí, el aeropuerto, el famoso aeropuerto que tuvo de retraso 9 años y si no me recuerdo mal, 4.000 millones de sobrecoste. Ha Madre sido mía. la vergüenza de la ciudad, pero ahí está, funciona, de momento funciona. Bien, pues vamos a tu dedicación, porque obviamente sé que haces muchos tours. A este primer capítulo le quería llamar Berlín Esencial. Y una de las cosas que más realizas y que también realizamos conjuntamente allá fue el tema del Free Tour. El Free Tour, que una gente lo conoce y ahí vamos a tocar hueso con el tour gratis. ¿Qué hay detrás de esto y sobre todo qué nos llevamos, qué no nos llevamos? Obviamente sin decir números, pero más o menos para que la gente sabe qué se atiende cuando realmente tienes a un guía de Free Tour. Bueno, el sistema en sí, la suerte, pienso, a diferencia de hace 7 8 años, es que ya casi todo el mundo conoce. Todo el mundo ha hecho un free tour, sabe más o menos. Lo que no sabe es qué hay detrás, por supuesto. Am, Pienso que el primer problema del concepto es un problema de traducción. ¿No? Esto se inventó en inglés.
el concepto free en inglés es libre, pero hacer un tour libre, llamar a un tour libre suena medio raro. Es como hay tours para esclavos y este para gente libre, ¿no? Pienso que viene un problema de traducción y cuando traduces a gratis, la gente de nuestra cultura lo asocia a esto no se paga. Hay otro problema. Tour a base de propinas. Error. Error porque la propina, la gente olvida que es dar algo más cuando ya has pagado un precio fijo, ¿no? Por una comida o por un café o por lo que sea. Yo intento, y también se lo cuento a los guías que empiezan nuevos, siempre procuro en mis tours, con el tema de explicarles el funcionamiento, ser conciso, claro y directo. Simplemente es una broma, por supuesto, para que entre el cuchillo y la mantequilla de forma más suave. Pero creo que hay que ser claros. Entonces yo no empiezo hablando de dinero, pero sí, bueno, me presento, hago una introducción histórica, presento el tour y después, antes de arrancar, explico. Porque en las caras de la gente veo que no todo el mundo lo tiene claro. Entonces yo les digo, básicamente, chicas y chicos, yo soy un guía autónomo, yo no tengo un sueldo por trabajar, yo estoy pagando por cada persona que viene. Y hago un silencio y veo las caras. Y veo que alguien me mira como, ¿por qué pagas? También influye mucho el cambio en la industria. Cuando nosotros empezamos de guías, la gente reservaba a través de páginas de empresas que ofrecían tours. A día de hoy, como pasa con los hoteles con Booking, por ejemplo, Los intermediarios. claro, intermediarios, ha cambiado la película mucho. Entonces les cuento que la gente que está en el tour ha utilizado una página para reservar y nos cobran un dinero. Y también les digo una cosa muy sincera, les digo, mirad, me cuesta dinero, pero yo gano en felicidad. Les digo, porque yo como autónomo no hago marketing, lo hacen por mí. Lo cual es lo mejor de nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, de este tipo de tour, de hacer free tour. Porque yo mi tiempo libre lo empleo en descansar, lo empleo en leer, lo empleo en formarme, en irme a un museo, no tengo que estar buscando clientes. Que la gente entienda que tiene que sobrevivir la empresa que organiza el tour, el intermediario y el guía. Pero bueno, yo soy partidario porque lo he vivido, yo cuando viajo a tours, me encanta que me cuenten, estar de la otra parte, ¿no? La parte que no tiene que hablar, solo viene a pasarlo bien. A mí me incomoda escuchar un discurso de cómo funciona demasiado largo. Porque estás tratando a la gente como si fuese estúpida y creo que si eres conciso y vas a grano, es mucho más sencillo. Y sobre todo no repetirlo. Me parece un error horrible. Sí, Lo digo una vez, recuerdo al final y ya no hay más. Sí, insistir es grave. Pues nada, gracias Pablo por la aclaración, porque esto es una cosa que siempre pasa. Además, a esto hay que sumarle otra cosa, el estatus normalmente que tenemos de autónomos, los guías aquí, que esto es importante porque siempre nos preguntan, oye, ¿cómo está? Sobre todo tenemos muchos clientes que son autónomos y una pregunta es, ¿cómo está esto de autónomo en Alemania? ¿No? Yo siempre suelo decir, aquí no pagamos cuota de autónomo, pero pagamos la seguridad social, que viene a ser lo mismo. Es lo mismo, claro, sí. Sí, pero bueno, al final, claro, el concepto autónomo es demasiado amplio. No es igual un mecánico, ¿no? Que una mujer que tenga una empresa de diseño gráfico a un guía, ¿no? Entonces, yo les cuento que no hay mucha diferencia, que tiene ventajas y desventajas, pero a mí la parte buena me gusta mucho. Nuestra parte buena de autónomo es la libertad de movimiento. Vamos directamente a la ciudad de Berlín y, por supuesto, una ciudad que tiene historia para aburrir. Esto no es un podcast de historia, hay muchísimos y muy buenos, yo consumo muchos, pero lo nuestro es simplemente darle pues una pincelada, ¿no?, a la que es una ciudad de Berlín. Yo tengo que decirte, Pablo, que hice muchos tours en Berlín y me he olvidado de todo. Son estas cosas que ocurren. Y pagas al final lo que quieres. Correcto. Entonces, para mí, Berlín se ha convertido en una línea, ¿no?, que arranca de fundación de la ciudad, Sacro Imperio Romano-Germánico, Hohenzollern, nazismo, Guerra Fría, Berlín actual, ¿no? Sería un poco una línea así muy, muy básica, pero nada, simplemente para que des un poco de pincelazos, sobre todo de dónde nace Berlín, qué es Berlín y todo esto. Mira, para mí, en los tours, cuando empezamos el recorrido general, hay un tema que a mí sobre el cual siempre pienso, y es que viene mucha gente que sabe muchísimo de historia, porque el que va a Reykjavik, de Reykjavik no suele saber mucho, pero de Segunda Guerra Mundial y del muro se sabe mucho, y sin embargo la historia antigua de Alemania es muy desconocida y es muy compleja. Yo siempre empiezo hablando de que Berlín se funda como un pueblo de pescadores en el siglo XIII, muy pequeño, donde está a día de hoy el famoso Fischerinsel, ¿no?, en barrio San Nicolás, y que Berlín no es una ciudad importante, entre comillas, hasta 1701, ¿no?
siempre cuento que la historia de Alemania o la Alemania pre-Otto von Bismarck, no sé cómo decirlo sin usar palabrotas, pero es un despiporre, es una cosa muy complicada. Siempre le intento hacer a la gente ver que asocie a lo que era España en la antigüedad, con muchos reinados, ¿no? Estaba Castilla, estaba un reinado de Aragón, pues aquí pasaba un poco igual, pero multiplicado por 100.000, ¿verdad? Había un montón de reinos, ducados, marquesados. Una cosa, cuando enseñas el mapa, la gente se marea, algún ictus por el grupo de turistas. Entonces yo en el tour de la ciudad hago mención muy por encima, porque primero es una época compleja y segundo, tú sabes bien que a Berlín hay que darle mucho tiempo en el tour de la ciudad al siglo XX. Por Dos guerras supuesto. mundiales, el muro, lo merecen. Entonces yo siempre les cuento que asocien a que Berlín perteneció al reinado de Prusia, se fundó en 1701 y no se va a unificar todos estos reinados hasta Otto von Bismarck, hasta 1871, cuando nace, les digo siempre, la Alemania más parecida a la actual, para que la gente asocie un poco al tamaño. No era exactamente igual que ahora, pero aproximado. Famoso imperio alemán, ¿no? El segundo imperio alemán que hablan los historiadores. Por supuesto, como tú has dicho, dos momentos fundamentales, que va a ser el nazismo y lo que va a ser, digamos, la época de posguerra Berlín, que tuvo una figura crucial en lo que va a ser el final de la Primera Guerra Mundial, la famosa humillación de Versalles. Pero esos años 20 en Berlín, yo lo suelo utilizar mucho aquí en Múnich, porque aquí pasó una realidad paralela, no igual, pero simplemente para que nos comentaras un poquito esos años 20. Los años 20 de Berlín es una época apasionante, corta, intensa y bastante desconocida. La gente de la Primera Guerra sabe un poco, de la Segunda sabe mucho, de la Guerra Fría, pero pasa mucho cuando viene público de países donde hay cierta inestabilidad política y escuchan qué fue estos años 20 en Berlín, alucinan, ¿no? Yo les llevo, por ejemplo, en el tour al grupo Billetes Originales de la época de la inflación, ¿no? Para que la gente entienda qué fue esto. La primera democracia alemana se llamó República de Weimar y se llamó así porque si alguien quiere buscar imágenes de Berlín en los años 20, eran luchas en las calles, era sangre, era vandalismo, los grupos extremistas que surgen, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial hay un sentimiento de vergüenza, de odio contra Francia y hay conflictos en las calles. Deciden formar este gobierno en la tranquila ciudad de Weimar y no en la convulsa Berlín, de ahí el nombre. Y fue una democracia que nació con mucho poder, mucha ilusión, con muchas ganas, pero estuvo abocada al fracaso por, como tú decías, el Tratado de Versalles, ¿no? Que Versalles, bueno, si uno lo mira con perspectiva, te das cuenta de que fue firmado no desde la paz, sino de rencor, que se guardaban ambos países, ¿verdad? Francia y Alemania. Correcto. Y siempre digo una cosa, que en Argentina se ríen por su pasado también de cambios de presidentes. Weimar nació en 19, murió en 33, con los nazis que llegan al poder, y en 14 años cambiaron de presidente 19 veces. Cuando digo esto, los argentinos se miran porque tuvieron 5 en una semana, ¿no? Entonces, claro, uno piensa, si uno escucha la palabra Prusia, lo primero que se me da a la cabeza es rectitud, es orden, es puntualidad y es sobre todo, para mí, acatar órdenes, ¿no? Hay una normativa que hay que cumplir. De ahí lo que decimos siempre de ser prusiano, ¿no? De ser Sí. recto ante la ley, y contrasta brutalmente con lo que pasa en esta época. Porque Alemania pone una multa impagable, cuando Alemania no puede pagar la multa, Francia invade la cuenca de Ruhr, por lo tanto, Alemania no puede pagar multas ni puede crear riqueza. ¿Y qué ocurre? La famosa inflación, ¿no? Muchas veces cuento a la gente que, para que entiendan cómo fue esto de fuerte, para 1923, a principios de año, por $1 te daban 4 marcos, al final del año 23, por $1 te daban 4 billones, con B. Con ceros que no cabían ni en el billete casi. Infinitos. Yo les llevo billetes originales y les digo, fijaos en el reverso. ¿En el reverso qué ocurre? Que no hay. Tan poco valía el billete que se imprimía solamente por una cara para ahorrar tinta. Esto provocó algo que para mucho alemán prusiano tradicional les rompió la cabeza, que fue vivir al día. No al día. La gente cobraba su sueldo 2 veces al día. Cuando uno no puede ahorrar y tiene que gastar, ¿qué hace? Primero come y después se lo pasa bien. Correcto. Además se juntó con, bueno, la depresión posguerra, de cuántas familias rotas, cuántos hombres han muerto en la guerra, mujeres que son viudas o madres que sus hijos han muerto.
Y entonces se produce una especie de carpe diem que nadie esperaba y pasamos de mentalidad prusiana a Las Vegas. Sería un poco como el Berlín de la caída post caída de muro, ¿no? Que es decir, empieza una nueva era y parece que Berlín lo quiera celebrar el primero, ¿no? Sí, es una especie de destape para que la gente también que escuche de España asocie, pero multiplicado por 20, muy intenso. Y además hay otro tema fundamental que no solamente hubo fiesta, es un avance brutal para la mujer en la materia feminista. Es un avance brutal de aceptación de la comunidad gay. Estamos hablando de hace 100 años, que si lo miramos a día de hoy no sorprende, pero la apertura que había para que la mujer se fuese de fiesta, fumase en público, parece una cosa loca hoy, ¿no? O no rindiera cuentas a su marido o a su hombre, esto no pasaba en ningún lugar del mundo. Esto lo puedes ver en París, por supuesto, lo puedes ver quizás en Nueva York, pero es una cosa rara visto tal. Ujú. Contrasta esto con el colectivo gay puede salir a la calle, puede hacer sus planes, la mujer puede, de repente los nazis llegan al poder y de un día para otro se acabó la fiesta, ¿no? Sí, Salf. Sí, gran parte de más personas, sí. Correcto, sí, sí. Es una época realmente interesante, ¿eh? Yo recomiendo a la gente que escuche este podcast una serie, no sé si tú la ves, que es Babylon Berlin, por supuesto. De hecho, tengo que contarte una cosa sobre el tema, Ah, muy sí, reciente. perfecto. Me presenté porque buscaban extras para rodar la serie y dije, qué guay vestirme de los años 20 y me dijeron que no, ¿sabes por qué? Y esto no es broma, Sorpréndeme. porque soy demasiado alto. Le dije, ¿what? Y me dijo la mujer que hace el casting que el actor principal, que se llama Moritz, se me fue el apellido ahora, Sí, es muy no recuerdo, sí, sí. pequeño y no quiere gente de más de 1,83 m cerca. Y dije, manda huevos ser español y demasiado alto en Alemania. Es, es que, a ver, ha dado un dato muy importante, es que tú jugabas a balonmano, ¿eh? Y eso es importante. Luego, por supuesto, llega este fatídico 30 de enero de 1933, el Magdeburg, y por supuesto aquí estaríamos horas hablando, pero no es necesidad de hablarlo porque es necesidad de que vayáis a escuchar a Pablo en Berlín contándolo. Esto es lo Eso. importante. Y por supuesto, todo lo que va a dejar, ¿no? En la subida de Hitler al poder, que es interesantísimos esas intrigas. Me imagino que eso lo veréis en el Tour del Tercer Reich, ¿no? Que es lo interesante. Y luego la época nacionalsocialista con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Simplemente un poquito de por encima de qué veis en el Free Tour, qué temas tratáis, por supuesto. Bueno, te dejo que lo presentes tú. Bueno, en el Future procuramos dividir a partes iguales el tiempo que dedicamos a la Alemania nazi y a la Guerra Fría. De hecho, yo con el paso del tiempo he recortado un pelín de Alemania nazi y le he dado más tiempo a la Guerra Fría porque tú sabes que el tema del muro es muy complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una parte que es un poco triste, pero es real, y es que visualmente en Berlín, em, para ver edificios o lugares de la época nazi que merezca la pena o que sean históricamente relevantes, hay que moverse mucho por la ciudad. Cuando digo mucho es en transporte público. Entonces, en el tour, la primera parada que tenemos potente sobre el tema es el Memorial al Pueblo Judío, que todo el mundo que está en Berlín lo conoce, por supuesto, y ahí una pequeña introducción, hablo de los años 20 y del germen, de cómo nos nacían el poder. Y también después me centro, o quiero que la gente entienda que no solamente el pueblo judío fue perseguido, por supuesto, sino que hay memoriales por todo Berlín a diferentes colectivos. Colectivos Inter-Roma, colectivos, bueno, memorial político, memorial soviético y un sinfín, ¿no? Pero memorial al pueblo judío, por supuesto, por la cantidad de judíos que fueron asesinados y por la situación geográfica de la ciudad, es fundamental. Después hay otra parada que no te voy a explicar, que tú ya la sabes porque si no se hace un gran spoiler, pero es un lugar Perfecto. donde estamos por ahí paseando y debajo hay algo importante, ¿verdad? Verdad, verdad. ¿Verdad? Un parking. Yo hago una parada también que otros guías no hacen, pero me gusta, que es hablar de la resistencia, Mm. porque siempre cuento que de resistentes está el cementerio lleno y son gente que se jugó la vida, literalmente, para intentar cambiar algo que no se pudo cambiar. Y hablo de Georg Elsar, que tú lo conocerás muy bien. Es una parada que a mí sí me gusta mucho, que es hablar del edificio de la Luftwaffe, ¿no? Las fuerzas aéreas alemanas de la época nazi, donde estuvo Hermann Göring, el famoso Göring, al mando. Es un edificio que milagrosamente se conserva.
y tiene mucho, mucho para contar. Y sobre todo que la gente vea un poco de arquitectura totalitaria, ¿no? Que llaman, para que tenga un ejemplo de cómo era la forma de construir de la época nazi, ¿no? Siempre les cuento al grupo que en muchas dictaduras, incluso en monarquías absolutistas, incluso en la iglesia, en muchas religiones se construye bien grande, bien imponente para que el pueblo sepa quién manda aquí, ¿no? Y con eso Efectivamente. por sí solo, ¿no? Lo pequeño que es el individuo, ¿no? Cuando entra al edificio. Tal cual. Yo no sé si llegaste a estar, bueno, en ese lugar hacen jornadas de puertas abiertas, que llaman, ¿no? Una vez al año. ¿En la Y a día de hoy, Lupace? sí, Sí que estuve, sí. yo recuerdo que hice una visita que a día de hoy es el Ministerio de Finanzas y una mujer trabajadora de allí del ministerio nos lo enseñaba. Estuvimos dentro como 2 horas y vimos creo que el 10% del edificio. O sea, no te lo acabas. De Es hecho, una cosa. de oficinas es el edificio más grande que hay en toda Alemania a día de hoy. Creo que tienen 2.200 oficinas. Madre de Dios. Siempre me acuerdo del capítulo famoso de Asterix y Obelix, ¿no? De las 12 pruebas. Oh, qué bueno, que iban subiendo y subiendo. La burocracia alemana. Yo siempre digo que la palabra burocracia empieza por bureau, que es oficina en alemán. Sí, Y es una cosa muy típica. es un término que va de frente, ¿verdad? Sí. Bueno, luego acaba obviamente la época nazi con esta batalla de Berlín, que fue realmente terrible, que dejó la ciudad prácticamente pues eso, en pedazos. Y arrancamos con otra época, que era la época de posguerra. Por supuesto, podcast de historias hay mil. Pablo te lo contará a mil maravillas cuando llevas a Berlín, la división de la ciudad, pero hablar un poquito también sobre el recorrido, estos temas de lo que va a ser el muro de Berlín, aunque sea una cosa así muy por encima, porque obviamente el objetivo es que los cuentes en tus guías. Es interesante el contraste, ¿no? De cuando terminamos de ver en el tour la Luftwaffe, ¿no? Las fuerzas aéreas, por ahí hacemos un descanso porque los tours en Berlín son bien largos y hay que descansar. Y pegada a la Luftwaffe, a 15 metros, tenemos un trozo de muro original, ¿no? Y yo les cuento, llevo un tiempo contando en el tour una cosa. Yo tengo un amigo de Berlín que es historiador y un día le puse, tomando un café, le puse una prueba. Te la pongo a ti también, Óscar. Venga, a Si ver. te digo, Uy, se me va a volver en contra. es súper fácil. Si te digo la palabra Roma, ¿qué monumento se te viene a la cabeza? Si digo Roma. En Roma, obviamente, el Coliseo, es lo primero que Sí. viene. Y si te digo Barcelona, Si me viene Barcelona, me viene la Sagrada Familia. muy Así bien, eso me es. dice mi colega. Si te digo París, por supuesto, te viene. Por supuesto, la Torre Eiffel. Y le dije a mi colega, y si te digo Berlín, y mi amigo alemán me miró, se queda pensando y me dijo en alemán algo así como un trozo de hormigón muy largo que separó familias y murió gente, ¿no? Y cuando la gente ve el muro, le digo, mirad ahí, se da la vuelta. La reacción es de estupor y de decepción. ¿De esto? Te lo salta cualquiera. La típica. Te lo salta mi abuela, me dijo uno hace poco. Y claro, una cosa es el muro físico, cuando la gente lo ve, que es pequeño, se esperan la muralla china. Y otra cosa es cómo funcionó, ¿no? Que ahí es cuando ya hay que entrar en mucho detalle, con fotografías, con explicaciones y sobre todo con paciencia. Es un tema tan complejo el del muro, Y bajo mi punto de vista, Pablo, con una visita, que es Berlín y el muro. por supuesto. Para mí es indispensable. Yo la gente que viene aquí en Múnich y me dice, voy a Berlín, ¿qué puedo hacer? Quiero ver tema. Yo digo, mira, Tercer Reich, si lo has hecho en Berlín, Múnich, bueno, en Berlín es muy interesante, el tour de la ciudad, por supuesto, pero no dejes de hacer el muro, porque el muro fue algo intrínseco de la ciudad de Berlín. Y sobre todo, ahí, a mí me parece un tour muy visual, sobre todo todas estas cosas que se visitan en el Mauer Park y en toda la zona del parque, pues De la comentar. Bernauer, la calle Correcto. Bernauer, sí. Mira, el Tour del Muro a mí me encanta, pero me causa cierta ansiedad, porque hay tanto para contar. De hecho, mira, ahora mismo lo estoy cambiando. Quiero dar una vuelta entera al contenido y lo que voy a intentar es que la gente pregunte qué le interesa. Sobre todo, hablamos mucho, bueno, la gente sabrá que Berlín y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial se dividen en dos. Y Berlín fue durante 40 años una ciudad dividida en dos sistemas. Y yo me centro mucho en hablar del sistema comunista, que es el que desapareció. Pero el capitalista sigue existiendo. Y hay tanto para contar que uno piensa, tengo 3 horas y media, me da tiempo de sobra y siempre acabo ese tour. Digo, coño, ¿cuánto no he contado?
¿no? Esto es una cosa que a los guías, además es muy interesante porque la gente que viene a hacer 2 tours con nosotros, a lo mejor el segundo es distinto. La idea es que cada guía tiene su idea y esto no es. Nosotros los guías, y yo creo que es una cuestión de supervivencia, nos tenemos que preguntar cada día qué podemos cambiar, qué podemos ir haciendo y sobre todo una cosa que es la síntesis. Sintetizar 45 años en 3 horas y media es imposible. Por eso siempre le estamos dando vueltas. Y como dice Pablo, es un tema muy, muy interesante. Pues la síntesis no está entre mis virtudes, querido. Yo me enrollo, eh, voy- Persiana. me voy por las ramas muchísimo. Intento hacerlo, intento mejorarlo, pero se me da mal. Yo tuvimos la suerte, tú y yo, que empezamos más o menos a la vez, empezamos al mismo tiempo, de tener un compañero que sigue siendo compañero que se llama Andrés Caballero, Un una abrazo, eminencia, si nos escucha, ¿eh? totalmente una eminencia todo esto. Y Andrés me dio un consejo cuando yo empecé, que lo tengo escrito a fuego. Me lo tatué casi. Me dijo, nunca pares de estudiar. Una cosa que mucha gente no sabe, nosotros empezamos con un guión en blanco, una hoja en blanco, lo cual da mucho trabajo y a mí me alegra, Ujú. porque a mí no me gustaría repetir cosas que otra gente ha hecho, ¿no? Entonces ese guión en blanco, esa hoja en blanco se va rellenando poco a poco y después de casi 10 años que hablo de guía, por supuesto la hoja en blanco ya es un libro, ya es la última edición de Espasa, de la enciclopedia. Pero con el paso del tiempo tiene la herramienta de, primero, a mí me sirve mucho cambiar el discurso para no aburrirme, de escuchar a mí contando lo mismo, y segundo, que es lo difícil, responder preguntas. Sí. Eso es el éxito y el pánico que se tiene. De todas maneras, con el tiempo también se gana, ¿no? El pánico que se tiene cuando uno empiece. Me van a hacer una pregunta y no la voy a saber contestar. 10 años vista, no somos profesores de universidad, estamos aquí para hacer todo lo más sencillo posible a la gente que venga y punto. Y no somos Google tampoco. Entonces, Tampoco. creo que hay que ser sincero y si no sabes algo, dices, mira, no lo sé, yo creo que, pero no lo sé. Lo bueno con el paso del tiempo es que, claro, ese número de preguntas que contestas con no lo sé va disminuyendo Sí. porque si eres una persona curiosa, investigas Ujú. y estudias, ¿no? Entonces, claro, el tema del muro es un periodo que yo no me voy a acabar nunca en la vida. Porque aparte me gusta empezar a ampliar y cuando hablas de Guerra Fría fue un conflicto ideológico a nivel mundial. Si dibujásemos la Guerra Fría simbólicamente como una hoguera, el epicentro caliente fue Berlín, sin duda, Correcto. ¿no? Ujú. Leí hace poco a un general estadounidense de la época, no recuerdo el nombre, que decía en 1961 que cuando se construyó el muro, poco antes de la construcción del muro, decía este tipo, Berlín fue la ciudad más peligrosa del mundo entero. Que mucha gente le sorprende, pero tal cual. Esta tensión, ¿no? Ujú. Estadounidenses en un mismo terreno y esta lucha de poder eh, hizo que esta ciudad fuese una especie de calma, chicha, lo que es la Guerra Fría, ¿no? No hay un conflicto Sí. real, pero puede pasar en cualquier momento, ¿no? Pero siempre, siempre al borde, ¿no? Por eso la fantástica historia que contáis los guías de Berlín sobre los tanques en el Checkpoint Charlie, que Tal coincide, cual. creo, ahí me pillas, pero coincide más o menos en el tiempo con la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Ese momento de Un año antes. un La año crisis de Mississippi antes. fue en el 62 y Checkpoint Charlie fue en el 61. Pero sí, Estamos, estamos ahí en una época que realmente fue para Europa un auténtico acantilado, ¿no? De decir, ostras, bueno, para Europa no, para el mundo realmente, porque estamos te hablando de cuento guerras. en Berlín y hay tensión en la costa cubana con Florida. No puede estar más lejos, ¿no? Y siendo dos conflictos o dos tensiones diferentes, estuvimos a un botón Ujú. de que hoy sería diferente. No, Sí, sí. siempre Siempre un botón, ¿eh? Esto es una cosa que todavía hoy continúa. lo Bueno, pienso hoy, da un poco de miedo. sí, sí. Una época realmente maravillosa que la contará Pablo fantásticamente allí y por supuesto que duró muchísimos años, que acaba con la famosa caída del muro de Berlín, que esto recuerdo yo que parece... Mi pareja es alemana y dice que es una de las pocas historias alemanas que acaban con final feliz, ¿no? En ese sentido. Pero también escuchando otras versiones, ¿no? Y es que parece que con el muro llega la felicidad, pero no para todos, y esto es importante. Y esto también tengo que nombrar a un guía, a nuestro amigo Luis, que hice el tour con él y nos dejó, además hice el tour con mi padre, nos dejó esa reflexión, ¿no? De realmente fue una reunificación, fue una absorción, ¿qué ocurre, no? Y es un tema que tiene muchas aristas y es fantástico.
Mira, yo recomendaría a la gente que escuche esto que busque, está en Netflix, si no me equivoco, un documental, y si tú no lo conoces, por favor, búscalo, que se llama, el nombre es un poco complicado, se llama Detlef Roveda, y se encuentra como un crimen perfecto. Ah, el de Es este un hombre del de Hannover, era, sí, que fue asesinado, sí, lo vi, lo vi. me parece. Mm. Sí, ¿lo viste? Ujú. Me parece un documental que es súper bueno para que la gente entienda cómo fue esta, para mí, mal llamada reunificación, ¿no? Mm. Pero a mí se me quedó corto. Es un documental de, de 3 capítulos, 4 capítulos, no Ujú. recuerdo, pero que trata muy bien todo este tema, porque cuando uno lee sobre la caída del muro y la desaparición de la RDA, siempre te dan datos macroeconómicos, que sí son fiables, pero son fríos, ¿no? Y por supuesto, como toda historia, y esta frase es un poco ya la frase muchas veces dicha, la historia la escriben los que ganan, y no se pregunta a la gente que sale perdiendo, ¿no? Mm. Y yo en el tour cuando hablo de la caída del muro, hablo mucho de que la gente piense en el cambio radical para la vida de muchas personas, ¿no? La gente que vivía en la Alemania comunista, fuese o no comunista, no importaba, llega un cambio muy grande. Entonces, ese cambio, si te pilla con 15 20 años, eso lo aceptas rápido, ¿no? Porque con 15 20 Ujú. años todavía sea. Pero si te pilla con 50 60 es radical. Es radical porque tu vida da un vuelco, tus valores dan un vuelco, y de repente mucha gente que vivía en la parte comunista de Berlín se vio con que el muro cae, que tiene libertad de movimiento y que puede acceder a comprar productos capitalistas, lo cual em, hay una especie de liberación. Por Ujú. otra parte, se da cuenta de que la vida empieza a ser mucho más costosa y que en mi trabajo o tengo un sueldo muy parecido al de antes o directamente me quedé desempleado porque mi fábrica comunista ya no es rentable para un nuevo mundo capitalista. Entonces son muchas aristas, Mm. hay muchos matices complicados y lo que es interesante es escuchar testimonios de la época, ¿no? De la gente como en los 90 cómo lo vivía. Y es increíble para mí cuando he investigado todo esto de cómo mucha gente de Berlín comunista estaba encantada con la caída del muro y otra gente de pasos años se desengañó o se Mm. desencantó porque lo que le prometieron no se cumplió, ¿no? Sí, sí. Bueno, referentazo, por supuesto, Goodbye Lenin, que es... Por supuesto. Que por cierto, ayer se murió el director. Anda, ostras. Y aparte se ha muerto relativamente joven, con 70 años. No sé, lo leí, decía una enfermedad, justo murió ayer. Así Qué que pena. es un buen momento para revisionar esa gran película. Esta película, La vida de los otros, ¿no? Que nos habla de esta época, son dos referentes que todo el mundo más o menos ha visto. Bien, había dicho no hablar mucho de historia, pero es que Berlín nos lleva a esto, Pablo. Guías. Bueno, esto lo veréis viendo en los capítulos del podcast, que los guías tenemos una cosa que se llama incontinencia verbal. O sea, esto es... Cada vez que vamos a una reunión hablamos todos y no nos escuchamos ninguno. Nos encanta escuchar a nosotros mismos porque somos todos maravillosos, por supuesto. Correcto. Y ahora sí que me gustaría hablar un poquito del Berlín de hoy en día. ¿Qué se va a encontrar la gente en Berlín cuando llegue, ¿no? Es decir, gente que, por ejemplo, una persona que viene a disco duro borrado directamente. Llego a Berlín. Yo te hablo de mi experiencia. Yo llegué en 2010, 2 bajo cero, un hotel al lado, bueno, un apart-hotel al lado del Monumento al Holocausto, todo nevado, y dije, acabo de llegar a Mordor. Esta fue mi idea. Luego viví 2 años allí, o sea, después de esta semana me cambió todo. Tú lo has explicado perfectamente al principio, pero un poco qué se va a encontrar la gente en Berlín en cuanto a la ciudad nada más aterrizar. Bueno, para responder a todo esto necesito saber cuándo la gente viene a Berlín, porque la experiencia cambia brutalmente si vienes ahora, que hace frío, pero hay mercados de Navidad, hay un ambiente diferente, a si vienes en julio o si vienes en febrero. Yo desde ya recomendaré mucho a la gente que se va a venir entre enero y marzo que se abrigue y que antes del viaje una pequeña visita al psicólogo, para que vengan preparados, que la ciudad es bastante hostil. Hace frío, no hay Navidad, no hay luces. No hay Y frenador, que esto es importante, ¿eh? un frenador lo traéis de casa o lo pilláis ilegalmente en algún parque que seguramente lo venderán. Y que se preparen porque hay un porcentaje no pequeño de alemanes que entre enero y marzo no tienen dientes. La gente aquí no sonríe porque la Navidad ha pasado, llega un frío de muerte y hasta que no llega abril
y los árboles empiezan a florecer. Aquí la gente no sonríe o le cuesta mucho. Yo creo, primero, que si vienes en época de frío, la bienvenida es hostil. Si vienes en época veraniega, cambia mucho la película, por supuesto. Quien venga buscando belleza o venga buscando un centro histórico, que mejor se vaya a Praga, se vaya a Edimburgo o se vaya a Barcelona. Con lo que hemos hablado hasta ahora, con las guerras, con el muro, esta ciudad es indescifrable. Esta ciudad de primeras no entra, puede ser, como digo, confusa, pero hay que darle un tiempito. Hay que hacer los tours, por supuesto, conmigo, Sí. con mis compañeros, porque si no te enteras de nada, pero yo diría a la gente que viene nueva que le eche paciencia. Vivimos en la época del inmediato, vivimos en la época de TikTok, de vídeos de 20 segundos, y queremos todo verlo ya, rápido y sin mucho detalle. Y veremos una ciudad que hay que masticar, y es una ciudad muy, muy grande. Hay una pregunta que yo les hago al grupo. En el tour de la ciudad me paro en un mapa aéreo de Berlín para explicar el muro. Está marcado, ¿sabes cuál es, verdad? Antes de De echar esta, un vistazo. de esta me acuerdo porque he hecho 2 veces el tour y me encanta esta pregunta. Sí, no sé, sí, la hice cuando estabas tú. Le pregunto al grupo, ¿qué ciudad es más grande, Berlín o París? Y suele haber debate, ¿no? Y les digo, París queda dentro de Berlín 8 veces. Y las caras son de estupor. No sé, te conté hace un tiempo, me dice una señora, me miró muy seria y me dijo, qué exagera eso de los andaluces. Le dije, señora, sí es verdad, pero Pero además es búsquelo. verdad la otra. Y claro, las dos cosas son verdad. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que antes del viaje no hace falta estudiarse la ciudad, pero sí un poco investigar qué nos interesa, o sea, qué queremos ver. En cuanto a museos, en Belén hay 184 museos. No hace falta verlo todos. Hay que buscar el tema que nos interese. Queremos, Incluso el museo de Bud Spencer. correcto, que Que tuvimos visit- los juntos y maravilloso, de lo mejor que he visto en muchos años. Aparte, no en en la avenida principal de Berlín. No, Sí, no, sí. nada escondido. Entonces, básicamente mi consejo es paciencia, darle un tiempo y masticar. Mm. Correcto, porque es una ciudad de barrios realmente. Es una ciudad que cuando uno, digamos, vive en Berlín, pues sale, por supuesto, para trabajar y para moverse, pero se suele mover en su barrio. Cada barrio de Berlín puede ser como una ciudad media en Europa. Y por eso es interesante. Una pregunta que tenía para hacerte, pero ya has contestado, es que Berlín no tiene centro. Sí que es verdad que Mitte significa centro, pero cada barrio tiene su centro. Ujú. Entonces, te voy a un poco comentar por encima, ¿no? Lo que la gente más visita. Yo tengo aquí, por ejemplo, apuntado, ¿no? Lo que sería este barrio de Friedrichshain con Kreuzberg o Little Ujú. Spain, ¿no? En pocas palabras. Sí, exactamente. Friedrichshain-Kreuzberg a día de hoy funciona como un solo barrio técnicamente. La gente no sabe muchas veces que Berlín son 12 distritos. Cada distrito tiene su ayuntamiento, lo cual es una cosa curiosa y creo que no muy común. Friedrichshain y Kreuzberg fueron dos barrios enfrentados, dos barrios divididos por el muro, literalmente, y hoy son un solo barrio en cuanto a funcionamiento. Están conectados con un puente súper icónico, de los más antiguos de Berlín, que la gente conocerá si ha visitado el famoso muro de grafitis. Y son dos barrios a día de hoy, pues con mucha vida, ¿no? Una cosa que siempre recomiendo a la gente cuando pasee por esos barrios, siempre les digo, cuando estéis por allí dando vueltas, buscad un H&M, un McDonald's o un Burger King. Digo, hay algunos, pero vas a ver muy pocos. Porque lo que tienen esos barrios, aparte de... Hay zonas de arquitectura que a mí me encantan, es vida. Curiosamente, el barrio principal, como te he dicho que es Mitte, de noche está mayormente muerto, no hay nada. Sin embargo, ahí es donde ocurren las cosas. Son barrios con mucha inmigración. Por supuesto, Friedrichshain es una cuna de españoles, por supuesto, pero gente del mundo entero. Y para mí esos barrios hay que patearlos, hay que recorrerlos y vete a cafeterías que son encantadoras en invierno para estar calentitos, ropa de segunda mano, discos de vinilo, bares oscuros pero muy divertidos, comercios llamativos, mucho arte urbano, ahí es donde pasa todo, ahí es donde hay que pasear y recorrer. Ahí es donde Berlín enciende la mecha realmente y empiezas un poquito a conocer qué es Berlín y cuando empieza un poquito el imán a funcionar. Luego, por supuesto, si hablamos de carencias de H&M, McDonald's, nos tenemos que ir a Neukölln. Obviamente es un barrio que tiene su parte de conflictivo, que tiene su parte de inseguro, pero por otra parte tiene un poquito su parte de, digamos, de acabar con esta globalización. Bueno, Neukölln
fue durante los años 20 que hablamos antes un barrio eminentemente comunista y cuando los nazis ganaron el poder fue un barrio conflictivo, a más no poder. Después, curiosamente, a pesar de ser un barrio comunista, durante la época de la Guerra Fría fue sector estadounidense de la ciudad, fue zona capitalista y cuando se habla de barrio turco, en Berlín se habla de Kreuzberg y sin embargo hay dos barrios para mí que son más barrios turcos, que uno es Neukölln, otro es Moabit, que está al norte, ¿no? Y Neukölln, yo cuando me preguntan por mi zona siempre cuento una pequeña anécdota. Yo vivo en una calle bastante pequeña, que tendrá unos 150 metros de largo. Cuando me mudé a esta casa en la que estoy ahora fue en 2013. En mi calle había 3 bares de borrachos alemanes muy divertidos y se acabó. Hoy en mi calle hay una tienda de ukeleles, una tienda de cupcakes, Madre mía. magdalenas caras, por supuesto. Hay un sitio de brunch Oh, qué bonito. de a toda grasa, ataques al corazón. O sea que se ha vuelto una zona, una mezcla bonita entre hipster y tradicional. Mm. Hay muchas familias de origen árabe, hay mucha gente joven del mundo entero, hay restaurantes donde no sirven cerdo porque son fragmentados y regentados por musulmanes, y al lado una pizzería y al lado hay un mexicano, entonces una zona en ebullición, por supuesto, y con mucha mezcla, es decir, Ujú. abierta al mundo entero. Y luego es verdad que también se va, digamos, descentralizando un poquito porque cada barrio tiene un poco como su adjetivo, pero luego esto va girando porque la ciudad va girando y por supuesto nos encontramos con la famosa frase, una frase que yo he dicho 1000 veces y me doy mucha rabia cuando la dice, este no es mi Berlín, ¿no? Ah, Gente que llegamos años después y vemos como todo cambia y todo cambia. Y nos tenemos que adecuar porque mucha gente me pregunta, oye, ¿un restaurante para ir allí a Berlín? Dijo, no lo sé, porque a lo mejor el que estaba abierto cuando yo estaba ya no está. claro, esta nostalgia es curiosa. Yo, bueno, los dos hablamos alemán y hablar alemán nos da la oportunidad de conocer a gente local, que para mí eso es impagable. No, eso Es, no hay libros. Y recuerdo en Kreuzberg charlar con un tipo de Berlín que tendría unos 50 y poco años, que me dijo esa frase de "Fua, Berlín en los 90 flipabas. Ahora no vale nada, ahora todo ha cambiado". Y yo le miré muy serio y le dije, ¿sabes lo que flipa de verdad? Es tener 20 años, cabrón, le dije. Porque esta nostalgia nos llega a todos, tú y a yo todos. tenemos canas, Mm, y antes molaba, mira, yo no viví en Berlín en los 90 ni en el 2000, sí, por supuesto, hemos visto imágenes, hemos hablado con gente, pero yo procuro no hacerle mucho caso a esto, porque te lo puede decir la gente de tu Valencia natal en los 90 o en los mm, 80, cuando llega la democracia, y te lo puede hablar cualquiera de cualquier época, de cualquier ciudad del mundo. sí, Lo que mola es no te resaca, eso sí que mola. eso es. O que no duren tanto. Exactamente. O ser estudiante sin obligaciones, sin pagar facturas y sin. O cuando uno es padre o madre, no tener que cuidar a nadie. Entonces, yo estoy seguro que Berlín en los 90 tuvo que ser apasionante, brutal. Ese resurgir o ese renacer que tú decías tras la caída del muro, esa idiosincrasia tan rara, esa rebeldía, esa ausencia de normativas de leyes, que también hoy sigue estando un poco vigente, ¿no? Ese vale todo, por así Mm, decirlo. Pero yo creo que las ciudades evolucionan, para bien o para mal, eso depende de a quién le preguntes, pero Berlín sigue teniendo una parte rebelde, que una parte algo se ha perdido, pero no todo. Que mm. sigue mereciendo la pena conocer porque lo que hablamos al principio, la gente viene a Alemania pensando en el estereotipo alemán y llega a Berlín y se le rompe la cabeza. Y luego también la interesante como ciudad, antes he hablado, ¿no? De todo lo que era el colectivo LGTB en los años 20, todo lo que era la movida. ¿Sigue siendo Berlín un lugar para el colectivo, para realmente decir, abandonamos todos nuestros prejuicios y esta es una ciudad para vivirla? Por supuesto, esto por suerte en el mundo está cambiando. Si echamos un vistazo al mundo hace 60 años y a hoy, esto ha cambiado. Entonces Berlín ya no es tan única en ese aspecto, pero sigue siendo, por supuesto, un imán por la falta de, quizá también de juzgar al vecino o de no mirar qué hace el de al lado, sino el ser y dejar ser, ¿no? Y Berlín ha mamado esto toda la vida y, por supuesto, hoy sigue siendo un referente para colectivos perseguidos o gente que no pertenece a un grupo tradicionalmente más conocido, sigue siendo un imán, ¿no? Y esto se ve mucho también
en la parte artística, en la música, en las galerías, en las fiestas de noche, por supuesto, que Ujú. vamos a hacer un podcast solamente para eso, un Sí, sí, capítulo. sí, por supuesto, lo tengo previsto. El Berlín Pero, Underground. tiene para una serie entera de podcast. Pero sigue siendo, por supuesto, un imán para la gente que busca libertad, ¿no? Y sobre todo, creo que a día de hoy, a nivel europeo, hemos dado muchos avances, pero en ciertos países del mundo donde al colectivo que es lesbiana se le sigue persiguiendo, llegan aquí y alucinan, ¿no? Esto es posible. O sea, en el mundo Ujú. se puede vivir en libertad, puedo ir con mi novio de la mano o mi novia de la mano y no me apedrean y no me insultan y no me detienen. Porque vivimos una burbuja, tú y yo, Sí, ¿no? sí, Aquí en Europa. yo siempre digo que tengo la suerte de haber nacido en Europa y eso es una realidad. Sí, 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 sin duda. Eso es una realidad. Y hablando de música, por supuesto, una cosa que busca la gente en Berlín es el tecno. La Mm, capital del tecno, el lugar donde están las discotecas más apasionantes. Ya le dedicaremos tiempo a hablar de Berghain, a hablar de Kit Kat, a hablar de todas estas cosas que al fin y al cabo se han convertido en marcas, ¿no? Hoy en día parece que todo el mundo lo tengan en sí, cuando realmente Berlín tiene pues desde esta fiesta privada que te tienen que dar una clave una semana antes o el almacén de naranjas a kilómetros donde actúa un disc jockey súper conocido. Es una cosa, yo tengo que ser sincero, yo no he vivido el tecno en Berlín. pero yo sí. Por eso mismo, ahí voy. Tengo grandes amigos especialistas en ello y uno de ellos, por supuesto, es Pablo, que además no dejo de recomendaros su tour alternativo porque es maravilloso. ¿Qué nos puedes comentar del tecno? Así a rasgos, porque te digo que vamos a entrar de lleno a cuchillo en un futuro Mira, podcast. tengo un comentario que puede ser un poco contradictorio. El mundo underground, cuando hablamos del tema, vienen turistas. Queremos hacer cosas alternativas porque no lo hace nadie, pero queremos irnos con 30 turistas a ver cosas que son alternativas y cuando llegamos allí deja de ser alternativo. Por eso el Correcto. tour alternativo en sí, o el mundo underground, es una paradoja en sí. Por eso yo procuro que la gente venga a conocer y en el tour alternativo procuro inculcar ese respeto por la gente local, ¿no? Porque vamos por barrios donde no son turísticos y vive mucha gente, no queremos molestar. Y este mundo underground es una cosa que yo cuando me mudé no tenía mucha idea y tuve la suerte de antes de seguir a trabajar en un hotel que tú conoces muy bien, trabajar con gente local y me enseñaron este mundo con el cual flipé. O sea, yo aluciné y sigo alucinando con la creatividad que hay en la noche, el respeto que hay, la ausencia de broncas, peleas que ocurren pero muy poco. Y es un mundo que como turista, por supuesto, es difícil descubrir en profundidad si no tienes gente local, si no conoces a alguien de la ciudad que te diga, mira, esto que has visto en internet, o has visto en TikTok, has visto en YouTube, es lo conocido, pero el underground no existe. De hecho, hay discotecas que no existen oficialmente, no están de alta como discotecas. Hay eventos, tanto de música en vivo como de música techno, que solamente se anuncian en las calles con stickers que ponen en farolas o ponen porque no quieren. Maravilloso. Claro, porque quieren que al final la gente que vaya a eso son eventos pequeños, suelen ser lugares no muy grandes, que vaya la gente que vive a la calle. No que tú estés en tu casa todo el tiempo de internet y digas, ay, mira, me apunto a este evento. No, no, gente que vive a la calle. Entonces, yo te reconozco y admito que a la gente interesada en este mundo les recomiendo lugares que me gustan, pero no recomiendo lo 100% auténtico porque se perdería. Claro, es normal. Siempre tenemos que jugar la carta de esto, ¿no? Del momento en que se abra la caja de Pandora, ese sitio deja de Sí. ser único. Relativo me dicen, Pablo, recomiéndame algo que ningún turista conozca, que solamente gente de aquí, y le digo, tu pregunta es una paradoja, querido o querida. La preguntita de Rödinger. Claro, sí, 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 sí. Tal cual, me estás pidiendo lo imposible. Entonces, no, yo recomiendo lugares que de verdad, a los cuales yo voy, o yo iría, viviendo aquí, pero hay ciertos sitios, ciertos eventos que nunca publicitaría porque sé que aparte ellos no quieren que se publiciten. Precisamente por Es, lo que hablamos, ¿no? De que se apunta a la gente local, la gente que viva la ciudad, ¿no? Bien, pues me gustaría ahora acabar la entrevista con Pablo, que repito, espero que volvamos a repetir y volvamos a hacer, digamos, otras temáticas de Berlín, porque ya os digo, en este tour Berlín, en esta podcast Berlín Tour, ya me sale de formación, en este podcast Berlín Esencial, pues un poquito por encima, y me gustaría acabar ahora con la sección de... Las preguntitas. Che, te hago una consulta, ¿verdad? Y empezamos por las preguntitas. Primera, ¿pescadito o Eisbein?
Pescadito. Lugar al que nunca irías en Berlín. Alexanderplatz. Solamente de pasada. Actitud berlinesa que adoras. La falta de juicio con el vecino. Me importa toda una mierda. Actitud berlinesa que odias. El berlinés enfadado es perro ladrador poco mordedor. Tienen un mal pronto horrible, pero después se achantan rápido. Bernheim o KitKat. KitKat. Neukölln o Kreuzberg. Neukölln. Hertha o Unión. Unión, sin duda. Currywurst o kebab. Kebab. Y ahí su pregunta, Durum o Dona. Durum, sin duda ninguna. El donut es demasiado gordo el pan. Durum. Cerveza que más consumes en el Speti. Helles, que es vuestra. Ay, amigo. Sí. De vez en cuando, sí, no habitualmente, pero disfruto mucho de la cerveza menos conocida para la gente que viene a Alemania, la Dunkel. Dunkel Bier, cerveza más oscura, muy sabrosa. ¿Lugar para besarte en Berlín? Aeropuerto de Tempelhof, en verano. Aeropuerto abandonado, perdón, de Tempelhof. ¿Estación del año? Esto lo he hablado hace poco, difícil, pero te diría de otoño. Es más, octubre. ¿Lugar para perderte durante 3 horas en Berlín? Muchísimos, pero te diría con buen tiempo el Treptower Park, por decirlo un lugar tan conocido. ¿Una trampa para turistas? Checkpoint Charlie y todo lo que está alrededor. No gastéis, por favor, ahí. Y por supuesto acabaría una como muy típica que no tiene respuesta, es que si tengo o que si quiero. Pero bueno, esta la dejamos por encima. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, ha sido un auténtico placer arrancar esta serie de podcast contigo y nada, yo voy a repetir un par de cositas. La primera es @berlinconpablo y no os perdáis por favor la sección abrazos de Pablo que es directamente maravillosa. Yo esto a Pablo no se lo he dicho, pero tengo compañeros que están enganchados, están esparaguías, que están esperando a la sección abrazos. Siempre sale de fondo una puerta de Brandeburgo y Pablo deja el sello, que suele ser una cosa que cuando la gente lea eso, que es todo 100% real, o sea, no hay nada inventado. Y de hecho tengo alguno nuevo que iré compartiendo estas navidades poco a poco. O sea, de un libro tiene que caer algo o algo así, porque realmente Ya, por favor, sí. hay algunos que son, vamos, de premio Pulitzer casi. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Nos vemos en Berlín. Gracias a ti, guapetón, que nos vemos más a menudo. Un abrazo. Venga, fuerte. un abrazo. Y hasta aquí nuestra visita a Berlín. Nos vemos en 15 días en La vuelta al mundo en 80 guías.